Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo sigue? Dios te bendiga. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por sus oraciones. Bueno, siempre a la orden. Nos alegra que estés bien, pues, con el buen ánimo del papá. La chiquita. La sonrisa de oreja a oreja del papá, ¿no? Sí, sí, así es. Bien, Bienvenido, hermanos, ya estamos hermano. conectados. Listo. Muy bien, vamos a empezar, pues. Bienvenido, hermano Osvaldo, hermana Godia. Buenas tardes, que Dios les bendiga a ¿Cómo está todos. usted, hermano? ¿Cómo sigue? Hermanito Waldo. Y recuperando con el favor de Dios, hermano. Y Amén. pues ya hoy por la mañana, pues ahí con la iglesia, Muy bien, predicando. muy bien. Me Gracias a alegro, pues. Dios. Estaremos siempre orando por usted, hermano, porque Dios lo ayude en todo. Muy bien, muy bien. Gracias. Vamos entonces a hacer una oración. Hermano John Nilsson, ¿nos puede ayudar con la oración, por favor? Y considera al hermano Osvaldo Moreno, también a una hermana acá en Caracas que se llama Doris, que la van a operar posiblemente esta tarde de apendicitis, por favor. Bien, hermanos, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas noches en algún lugar. Eh, pues aprovechemos este momento y inclinemos nuestros rostros. Hermano, John, disculpe, ¿podría también incluir al señor Elmer de primo del hermano Jay de aquí de Londres, que también está pidiendo oración porque iban a operarlo hoy? Por favor. Ok, hermano. Elmer se llama, Elmer del primo del hermano Jay. Ok. Gracias. Dios, Padre bueno, creador de los cielos y la tierra, en este momento una vez más, le agradecemos, Señor, por este momento que estamos aquí reunidos por este medio, junto con los hermanos de diferentes localidades, diferentes países. Damos gracias porque a través de esta oración podemos llegar ante usted y le pedimos que incline sus oídos hacia nuestro clamor. Una vez más, principalmente le agradecemos por todas las bendiciones que nos das cada día, a pesar de las adversidades que podamos estar enfrentando cada uno con su particularidad. Gracias, bendito Dios, porque nos das el entendimiento de que sin usted nosotros no podemos hacer nada. Bendito Dios, junto con los hermanos en este momento estamos aquí para honrarle, para glorificar su santo nombre y así también poder nutrirnos a través de su santa palabra. Así que eh, hermanos que están en diferentes enfermedades, como nuestro hermano Oswaldo, te pedimos que les sigas fortaleciendo, que les sigas proveyendo, que sea usted fortaleciéndole principalmente espiritualmente. También que le dé las fuerzas necesarias para que también pueda seguir llevando sus palabras, siga siendo ejemplo a los hermanos allá donde se congrega, su familia, y también te pedimos por sus familiares. Así, Señor, también por la hermana Doris, que hoy va a ser intervenida, Señor. Sea usted en los doctores, Señor, que vayan a tratarla, Señor. Denle de mucha sabiduría a esos médicos para que pueda salir ilesa, Señor, de esa cirugía. También llénale de mucha fortaleza en todo. También a, a nuestro hermano Hermes, que de la cual nombró nuestra hermana Yesenia, que usted lo conoce, usted conoce cuál es su necesidad física, Señor, para que sea usted en su vida, en su mente, y pueda fortalecerle en todo. Y asimismo, Señor, a todos los hermanos de la cual están conectados aquí, también te pedimos por sus familias, por sus amigos y de los que le rodean, Señor, para que siempre le llegue a sus mentes, podemos obtener la salvación del alma a través de, de, de oír el Evangelio, Señor.
pedimos por cada uno de nosotros y también te agradezco por, por la sanación de mi familia, de mis hijos, de mi esposa. También aprovecho el momento para seguir dándole gracias, Señor. Así que, Señor, te pedimos por nuestro hermano Mario también que trae este estudio como siempre lo ha hecho, sea usted en su vida, con los hermanos, con su familia, con su esposa, sea en cada uno de ellos siempre y que le proveas todo lo necesario, Señor, principalmente para la obra del Señor. Así que, Señor, cada uno de nosotros que pongamos nuestra atención, nuestro corazón y nuestra mente a este mensaje que nos trae hoy, que nos sirva mucho para edificar nuestra vida espiritual y que nos sirva para seguir adelante, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano John. Bueno, nuevamente bienvenidos, hermanos. Vamos hoy a estudiar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y les ayude en todo. Como decía la invitación, el título suena un poco extraño, pero es hijos del diablo. O sea, generalmente hablamos de los hijos de Dios, ¿ok? Y eso es lo que generalmente enseñamos. Y cuando hablamos de los hijos del diablo, pues nos viene a la mente todo el mundo incrédulo, falsas religiones y una serie de la mayoría de las personas, pues que nunca obedecen a Dios ni le sirven ni quieren interesarse en los caminos del Señor. Pero es importante entender lo que el apóstol Juan estaba diciendo, así como cuando Cristo le habló a los fariseos, a los principales escribas y a los sacerdotes y los acusó de ser hijos del diablo. Porque el punto que vemos en la palabra con respecto a hijos del diablo tiene que ver con con una dirección hacia los mismos cristianos, pero no a todos los cristianos, sino a aquellos cristianos que andan en una actitud, un comportamiento, en una manera de vivir que sencillamente los convierte en hijos del diablo, a pesar de que podamos en título, en nombre, llamarnos cristianos, llamarnos hijos de Dios, y entonces debemos tener cuidado con eso. Y ese es el propósito de la enseñanza, que podamos aprender y darnos cuenta cómo actúa, pues, los hijos del diablo de acuerdo a lo que han aprendido de él, pues, y de acuerdo a lo que él es. Entonces, somos hijos de Dios y esto, pues, lo hemos estudiado y de repente la semana que viene estudiaremos un poco más este tema. Nos dice en Gálatas 3, 26, 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, somos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo se puede ser hijo de Dios e hijo del diablo al mismo tiempo? Bueno, no se puede, hermano. O somos uno o somos lo otro. Y es lo importante que debemos tener cuidado. Y cuidarnos mucho de no imitar al diablo, pues. Porque básicamente el comportamiento del diablo es un comportamiento que siempre se ha opuesto a Dios. Y vemos personas y vemos en general el mundo como tiene la misma actitud y comportamiento que su padre el diablo. Entonces nosotros como hijos de Dios hemos aprendido a vivir, a actuar, a pensar, pues de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra. Y esto nos permite permanecer en Dios y seguir siendo parte de su familia. Hemos tenido una lucha contra ese hombre carnal, contra el pecado, contra la desobediencia, y hemos luchado por cambiar no solamente la parte interna, pues nuestros pensamientos, emociones, sino también que eso cambie la parte externa, lo que es nuestras obras y actitudes. Pues. Entonces nos hemos esforzado. Entonces nos dice 1 Juan 3:1, mirad
¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, el Pedro pues nos dice que debemos ser santos, ¿ok? Como Dios es santo. Perdón. Entonces, como hijos de Dios hemos aprendido pues a vivir y actuar conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 1 del 14 al 15 nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, el punto es, hermanos y hermanas, que el mismo apóstol Pedro dice que Cristo vino a librarnos, pues, a salvarnos de la inútil, de la vana manera de vivir que aprendimos de nuestros padres. Ahora, ya siendo o habiendo sido liberados de ese comportamiento, de esa actitud, pues nosotros debemos vivir, actuar como hijos de Dios, pues, representando a nuestro Padre. El asunto es que a veces, pues, nosotros, uno que otro cristiano, como que no ha entendido quién es quien lo ha llamado, a quién representa en este mundo, y entonces tiene actitudes, comportamientos y manera de ser y de actuar que no son gratos para Dios. Entonces, por eso el apóstol Juan nos advierte, pues, con mucha seriedad, en primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ok? Entonces, sin embargo, a pesar de haber sido adoptados como hijos de Dios, en algunas oportunidades las malas obras, las rebeldías, muestran realmente de quién se es hijo. Como siempre, hay dos caminos, hay dos destinos finales. Está el bien y está el mal. Está la condenación eterna, está la vida eterna. De la misma manera están los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay términos ambiguos, hermano. Sabemos por la palabra que los impíos, los pecadores, el mundo en general son hijos del diablo por su incredulidad, desobediencia y oposición a Dios. Y esto es lo que nos dice el apóstol Juan en primera de Juan 5:19. ¿Ok? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, el punto que debemos considerar es que debemos tener cuidado porque somos hijos de Dios y como tales debemos vivir y actuar en este mundo. Pero lamentablemente algunos cristianos que actúan, viven y piensan como su padre el diablo, y esto es lo triste, entonces debemos tener cuidado. El apóstol Juan advierte a los cristianos sobre esta triste situación en que algunos han caído. Da una fuerte exhortación para que entendamos que somos hijos de Dios, pero que también podríamos llegar a ser hijos del diablo. Pues. Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y les está hablando a cristianos, hermanos. No está hablando, no está comparando a los cristianos con los impíos o con la gente que no ha obedecido, le está hablando a cristianos. Entonces, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Primero, todo aquel que no hace justicia, ¿ok? Y segundo, y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, cuando dice y que no ama a su hermano, está hablando de otro cristiano que no ama a su hermano, que aborrece a su hermano, pero que tampoco hace las obras de justicia. Otras versiones dicen pues que así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Y cómo se distingue? Por dos razones. El que no practica la justicia, ¿ok? O el que no hace justicia y el que no ama a su hermano. Entonces, debemos entender que debemos tener cuidado porque nosotros representamos a Dios, pero si representamos a Dios, debemos vivir como Dios pide que vivamos y debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y este es el punto. Entonces, ¿cómo podemos saber quiénes son hijos del diablo y quiénes son hijos de Dios? Bueno, por sus obras, hermanos. Siempre las obras son las que dan el testimonio
Las obras son la evidencia de lo que realmente somos. Si somos hijos de Dios, la evidencia de nuestras obras, pues darán testimonio de que somos hijos de Dios. En nuestra obediencia, en nuestra buena manera de vivir, en nuestra comunión con los hermanos. Pero si nuestra manera de vivir da un mal testimonio, quiere decir que exteriormente, verbalmente, decimos que somos cristianos, pero no actuamos como tal. Y ese fue el problema del pueblo de Israel, pues de los principales sacerdotes, judíos, escribas, fariseos. Ellos se llamaban, se hacían llamar hijos de Abraham, se consideraban el pueblo de Dios. Y ellos velaban, supuestamente cuidaban del pueblo de Dios porque eran las máximas autoridades, pero actuaban y vivían como hijos del diablo, a pesar de que cumplían la ley, a pesar de que guardaban los mandamientos de Moisés, a pesar de muchas cosas, pero tenían comportamientos y maneras de vivir y actuar que no eran de Dios. Y Cristo los acusó, pues. Entonces hay dos razones, no hacer justicia y no amar a su hermano. El diccionario Thayer nos dice justicia en un sentido amplio, estado del que es como debe ser. O sea, la justicia es el estado del que es como debe ser. Y segundo, en un sentido más estricto, la justicia o la virtud de que da a cada uno lo que le corresponde. ¿Okay? A cada uno le da lo que le corresponde. Un segundito, hermano. Aquí tengo algo. Discúlpenme un segundo, ya continúo. Ahora sí. Ok. Disculpen. Ok, entonces el diccionario Sayer nos dice justicia eso, pues. La justicia o la virtud que da a cada uno lo que le corresponde. Entonces Jesús en su tiempo le dijo a su discípulo que le dieran a César lo que es de César y que le dieran a Dios lo que es de Dios, pues. ¿Y qué implica la justicia? La justicia en aquel entonces está hablando de un impuesto, pero tiene que ver con hacer lo que Dios manda. La justicia tiene que ver, hermanos, con las obras de obediencia que debemos hacer a la voluntad de Dios. Juan nos ayuda a entender esto. Los hijos de Dios practican la justicia. Esto es, hacen la voluntad de Dios, y los hijos del diablo no hacen la voluntad de Dios, aunque se hagan llamar cristianos. Entonces, hay dos razones que nos esgrime él acá, pues. No hacer justicia, que es básicamente no obedecer a Dios, y segundo, no amar a su hermano. La justicia tiene que ver con todas estas obras, pues. Entonces, primera de Juan 3, del 4 al 7, nos dice, todo aquel que comete pecado, y está hablando en el mismo contexto donde está y diferencia a los hijos de Dios, porque viene hablando de los hijos de Dios. Pero dentro de lo que viene hablando de los hijos de Dios, él introduce y comenta los hijos del diablo. Entonces, aquí va definiendo quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció Cristo para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cuando nos dice que no hay pecado en Cristo, lo que nos quiere decir es que consideremos que también nosotros debemos llevar una vida santa e irreprensible, porque Cristo no tiene pecados, y es una de las cosas que nos muestran de Dios el mismo apóstol Juan en el capítulo 1. Todo aquel que permanece en él, ¿en quién? En Cristo, no peca. Y notemos acá esta expresión, o sea, todo aquel que permanece en Cristo no peca, o sea, no practica el pecado. Sabemos que a veces caemos, sabemos que a veces fallamos a Dios, pero nos levantamos, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, pedimos perdón, y Cristo nos vuelve a limpiar, pues nos restaura. Pero el problema está cuando ya es una práctica, pues, del pecado. Entonces aquí dice, todo aquel que permanece en Cristo no peca. Y viene y nos dice, todo aquel que peca
O sea, que anda practicando el pecado, no le ha visto ni le ha conocido. Y entonces una advertencia para todos los cristianos de aquel entonces y para nosotros, hijitos, nadie os engañe. Y habla de la justicia. El que hace justicia es justo como él es justo. ¿Y cuál es la justicia? Listo. ¿Y cuál es la justicia? La justicia es no infringir la ley de Dios, sino hacer la voluntad de Dios, que incluye amar a los hermanos, y hacer todo lo que debemos hacer, pues llevar una vida santa como Dios es santo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los hijos del diablo no practican la justicia, hermano, porque desobedecen a Dios y persisten en el pecado. El que practica del pecado, hermanos, aunque vaya los domingos a la asamblea, aunque se haga llamar cristiano, si está practicando el pecado, eso lo separa de Dios. Porque la práctica del pecado sencillamente hace un abismo enorme entre Dios y el cristiano que lo está haciendo. Por eso no debemos tomar las cosas de Dios tan a la ligera, porque a veces nosotros nos pasa como el mundo. Pensamos que, bueno, estamos haciendo algo malo, lo seguimos haciendo, y pensamos que Dios nos está escuchando, que Dios está escuchando nuestras oraciones, que Dios está contento con nosotros. Pero eso es engañarnos. Y eso dice, nadie os engañe. Y el primero que nos engaña a nosotros somos nosotros mismos. Entonces, cuando pecamos intencionalmente y continuamos recurriendo, cayendo, practicando el pecado, tenemos un gran problema. Y esto es lo que nos dice el mismo apóstol Juan más adelante, en 3:8, dice, el que practica el pecado, él está hablando del que practica el pecado. El que practica el pecado es del diablo. Entonces notemos acá, pues, todo aquel que permanece en él no practica el pecado. Sería una traducción más adecuada. Todo aquel que practica el pecado no le ha visto. Y el que practica el pecado es del diablo, está diciendo el apóstol Juan, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, como hijos de Dios, no debemos practicar el pecado. Que fallemos eventualmente en algún caso, en una situación, es otra cosa, hermano. Pero ya practicar el pecado es un estado de rebelión continua contra Dios. Es un estado de transgresión continua. Porque las transgresiones, la palabra transgresión no solamente quiere decir pecado, sino es un estado continuo de rebelión a Dios. Pues, cuando estamos siempre sabiendo que no debemos hacer algo y aún así lo hacemos y lo seguimos haciendo. Entonces, el que practica el pecado es del diablo. Y dice que todo aquel que permanece en Cristo no practica el pecado. Si está practicando el pecado, ¿qué quiere decir? Que ya no permanece en Cristo. Porque ya está con su padre el diablo. Y es un mensaje para cristianos. Entonces, para nosotros entender, pues, si estamos actuando como el diablo, estamos actuando como nuestro Padre Dios, pues debemos entender, pues, y evitar las malas obras del diablo. Por eso Pablo nos dice que Efesios 5:1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, la otra causa que identifica a los cristianos hijos del diablo, y los pongo así, hermanos, cristianos hijos del diablo y que no son de Dios, es que no aman a sus hermanos. No es que hay hermanos que se aborrecen, hermanos, pero aquí no está hablando ya de esa actitud odiosa lo uno con el otro, sino que ya está hablando de no amarlo, pues, o sea, no buscar el bienestar, no estar preocupado, pendiente, ayudando, animando a su hermano, pues. No lo menosprecia, no le da ningún valor, pues.
La versión Dios habla hoy dice, se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Dice, se sabe. Me gusta la forma como lo parafrasea, pues. Porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que o somos imitadores de Dios o somos imitadores del diablo. Entonces, el primer punto es que el diablo es mentiroso y engañador. El cristiano que es mentiroso y es engañador está actuando como su padre, el diablo. Ya nosotros sabemos que Dios repudia la mentira. Y el engaño va junto a la mentira, hermano. Son inseparables la mentira y el engaño. Porque el mentiroso, su objetivo es engañar. El diablo es el padre de la mentira. Y sus hijos practican la mentira y son engañadores. Ya sabemos cómo él le mintió a Eva y la engañó y logró que ella pecara contra Dios. Juan 8:44, Cristo acusando a los fariseos y a los escribas, sacerdotes, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? ¿Cómo lo identificó Cristo? ¿Cómo él determinó que ellos no eran de Dios? Por los deseos, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál era el punto acá? Porque ellos querían matar a Cristo. Entonces, estos hombres supuestamente piadosos que se regocijaban en la ley de Moisés, Cristo le dice, mire, ustedes son hijos del diablo. Ahora, pensemos un poco. ¿Será que no puede pasar con algún cristiano? El diablo ha sido el gran engañador, hermanos. Ha engañado al mundo entero. Ha sido exitoso en eso ¿cómo es? Expandir la mentira. La humanidad en su totalidad ha caído bajo el engaño del diablo a través de los siglos. Solo un grupo de hombres, pues a través del tiempo y en estos tiempos por Cristo es que hemos logrado abrir los ojos y no dejarnos arrastrar por los engaños del diablo. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces Satanás, el diablo, engañaba al mundo entero, o sea, no quedaba nada que no tratara de engañar. Hay cristianos que no tienen reparos en mentir, hermano, no les quita ni el sueño, ni les remuerde la conciencia. A veces intentan engañar a otros, a veces dicen medias verdades y no nos damos cuenta que el cristiano que cae en eso está actuando y está demostrando que su padre no es Dios. Y dentro de esto de engañador, porque el diablo es mentiroso y engañador, pues el diablo ha sido exitoso en contradecir a Dios, en enseñar doctrinas que no son divinas. ¿Y cómo hace eso? Pues mezcla la verdad con la mentira y hace que la mentira pase como si fuese la verdad. En 1 Timoteo 4, del 1 al 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y sigue diciendo, entonces, ¿cuál es el punto de los apóstatas? Y los apóstatas en el primer siglo eran cristianos. Pues el punto de los apóstatas es que son mentirosos porque están enseñando algo que no es cierto. Nos dice en segunda de Tesalonicenses 2 del 9 al 12, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos.
Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios pone su palabra, hermano. Dios nos deja su palabra como guía. Si algún cristiano, no estaba hablando del mundo solamente, sino del cristiano, si el cristiano no pone su atención en la palabra de Dios y se deja engañar, no dudemos, hermano, de que Dios lo va a condenar, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Como ya vimos, el diablo es homicida. Y Cristo acusó a los fariseos y a todos estos hombres del pueblo de Israel que ellos también eran homicidas. Entonces, al diablo siempre le ha agradado lastimar a las personas y hacerles daño. No tiene amor por nadie. Su propósito es apartar a todo el mundo de Dios y llevarlos a la muerte espiritual, a la condenación eterna. Por ejemplo, Caín era del diablo, era hijo del diablo, porque fue un homicida y además sus obras no eran buenas. No practicaba la justicia, inclusive era envidioso como lo es su padre, el diablo. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, pues, va haciendo una reflexión. Fíjense que él está hablando de dos hijos de Dios, pero en su argumentación argumenta con lo negativo, pues, con el bando contrario. Entonces dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, las de su hermano justo. ¿Han visto ustedes, hermanos, que tienen una mala actitud hacia sus otros hermanos? Que los aborrece, que no los ama, que a veces los desprecia, a veces son enemigos. ¿A quién están imitando? ¿A Dios? ¿Están imitando a Cristo? ¿Están imitando a los apóstoles? ¿O están imitando al diablo? Si están imitando al diablo, entonces quiere decir que su padre no es Dios. Porque si su padre fuese Dios, estarían viviendo y actuando como Dios manda. Y esto lo que quiero mostrar, hermanos, es que debemos cuidarnos, pues, porque a veces somos hermanos y hermanas fieles y entonces tenemos en nuestro corazón rencor hacia otro hermano. A veces somos hermanos fieles y entonces no hemos perdonado algo que nos hicieron otras personas. A veces somos hermanos fieles, pero hay cosas que no hemos querido cambiar. Debemos tener cuidado, hermano. Primera de Juan 3:15 nos dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Pues. Entonces, aborrecer, que sabemos que tiene que ver con amar menos a un hermano, nos convierte en homicida. Y peor aún si lo detestamos, si tenemos pensamientos negativos hacia él, si no nos agrada, si nos gustaría que se fuese o que no estuviese acá. Entonces, el que aborrece a su hermano no es de Dios, sino de quién es, pues, de Satanás, hermano. ¿Cómo puede decir que ama a Dios y no ama a su hermano? Entonces hay hermanos que se aborrecen entre sí, no buscan resolver los problemas, sino que, hermanos, pasan los años y hasta se van de este mundo y nunca arreglaron sus problemas con sus hermanos, se siguieron aborreciendo. Y esto es peligroso, porque el cristiano no debe arriesgarse de ninguna manera, hermano. Debemos nosotros arriesgarnos a que por alguna razón terminemos perdiendo la vida eterna. No deberíamos darnos esa posibilidad. Nos dice Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien han visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué otra cosa? El diablo es un calumniador de primera línea, acusador de los hijos de Dios. ¿Conoce usted hermanos que andan acusando a otros hermanos? Yo he visto algunos. Basta que le nombren a alguien y dice, ese hermano
cayó en fornicación en el siglo pasado. Bueno, y todavía tú andas con ese problema del siglo pasado. Si él ya arregló sus cosas, olvídate de eso, por decir algo, pero a veces también se andan acusando unos por otros. Entonces, debemos tener cuidado, porque claro, si un hermano anda desordenadamente, pues hay que señalarlo, porque eso nos lo pide la palabra. Pero debemos tener cuidado cuando ya somos calumniadores, porque si nosotros decimos que un hermano anda en pecado cuando él ya arregló las cosas con Dios y con los hermanos que se involucró, entonces ya estamos haciendo una calumnia. Y a veces caemos en esa calumnia. El diablo por siglos ha entrado a la presencia de Dios y ha calumniado a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, y también los ha acusado. Pues a veces puede ser que tuviese razón, porque entonces en las fallas de los siervos de Dios él los quería incrementar y engrandecer como que si fuese algo terrible. Y lo que buscaba era hacernos quedar mal delante de Dios. La historia de Job la conocemos, vamos a leerla. Job 1 del 6 al 11 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, no has tomado en cuenta, no te has percatado. Claro que se había percatado y Dios le está haciendo la pregunta porque él conoce al diablo. Entonces, ¿qué le responde el diablo? Dios está diciendo que es un siervo, un varón perfecto, dice, recto, temeroso y apartado del mal. ¿Y qué le responde el diablo? Pues contradice a Dios. Dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, Job, ¿qué está diciendo el diablo acá? Que Job no era sincero al obedecer a Dios, sino que lo hacía con un interés. Por eso dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y le dice, no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. O sea, como diciendo, cualquiera si te obedece, hazme rico, protege mi vida, protege mi familia, protege mi riqueza y todo el mundo te va a obedecer. ¿Y qué estaba haciendo el diablo? Pues el diablo estaba tratando pues de crear una brecha, pues. Y de hecho la creó porque, ¿qué hizo Dios? Pues Dios le permitió que tocara a Job. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y fíjense el reto que le lanza Dios, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, el diablo es contencioso y hay hermanos que son extremadamente contenciosos. Entonces, en Apocalipsis 12, del 10 al 11, dice, entonces una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Fíjense que Apocalipsis fue escrito al final del primer siglo. Y el libro de Job, algunos dicen que fue uno de los antiguos, de los libros más antiguos que fueron escritos de la palabra. Entonces estamos hablando de que aquí ya habían pasado 3, 4, 5 mil años, no sé cuánto, y a estas alturas, después de 4 o 5 mil años, aquí nos dice Apocalipsis que el diablo seguía haciendo lo mismo, pero ya no se le permitió hacerlo más, ya no lo puede hacer. Cristo lo venció en la cruz del Calvario y de ahí en adelante no lo puede hacer. Pero el asunto es, ¿conocemos cristianos o somos nosotros tal vez de aquellos que calumniamos y acusamos a nuestros hermanos? La calumnia, las acusaciones, las murmuraciones es un mal que afecta a todas las iglesias y son llevadas a cabo por algunos cristianos. Hay hermanos que siempre están acentuando los defectos de otros, problemas de los demás,
y si no les consiguen falla, entonces la buscan en su entorno, en su familia, en su trabajo. Yo conozco hermanos que ven un varón, una hermana que es fiel, y como no tienen cómo criticarlo, entonces se van con los hijos. Pero no es correcto. No es correcto. Entonces, estos hermanos calumniadores, criticones, murmuradores, acusadores, están actuando como hijos del diablo, porque viven para acusar, para calumniar, para difamar a sus hermanos, pero no son capaces de ver sus propias fallas. El mundo nos puede calumniar porque Cristo advirtió que íbamos a ser vituperiados por su nombre, pero que no nos calumnie o mejor dicho, que no nos vituperen por delincuentes, por malvivientes, por desordenados, sino sencillamente por causa de nuestra fe. Pero a veces vemos entre el pueblo de Dios el problema de la murmuración de unos contra otros. Santiago 4, del 11 al 12 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otro? O sea, cuando nos convertimos en juez, nos estamos poniendo en la posición de Dios, de Cristo, porque nos está diciendo que uno solo es el juez. El diablo es sembrador de cizaña, hermanos. El diablo es especialista en sembrar cizaña, hierba mala. Puede ser dentro de la iglesia o puede ser en el corazón de la persona. Aunque la cizaña esté junto con la buena semilla, sin embargo, no da buen fruto. A veces uno ve que tenemos algún jardín o algo, vemos como, por ejemplo, la grama es una hierba que el monte se la come rápido, pues. Y el monte, le pongas agua, no le pongas agua, ahí crecen volando. Entonces, algunos se hacen llamar cristianos, pero no actúan, no viven como cristianos, sino como hijos del maligno. La parábola del trigo y la cizaña es un buen ejemplo de lo que hace el diablo: sembrar la mentira, convertir en cizaña al trigo y causar división en el reino del Señor. En Mateo 13, 37, 40 dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que es la palabra del Señor. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Ahora, ¿quiénes son los hijos del malo? Pues aquellos que reciben esa mala semilla. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Entonces, la cizaña no se lleva por la palabra o por la buena semilla, sino que se llevan por sus propias creencias, sus propios sistemas de justificación, son desobedientes. Y la palabra de Dios no permanece en ellos, sino las falsas doctrinas. Entonces, algunos cristianos tuercen las escrituras y apostatan de la fe, pues. Además de engañadores, también están sembrando cizaña y hace que otros también le sigan en sus errores. En el fin de los tiempos, muchos cristianos serán considerados cizaña y no lo sabían, nunca supieron, pues, que estaban apartados de Dios. Apartados de mí, hacedores de maldad, les dice Cristo. Otros, su propia naturaleza les convierte en cizaña, mala hierba dentro del pueblo de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Debemos tener cuidado. El diablo es creador de división, hermano. Aquí en Venezuela, cuando se habla de cizaña, por ejemplo, se utiliza el término cizaña como para aquel que crea problemas, o sea, división, siembra los problemas, siembra los conflictos, los desacuerdos dentro de los hermanos. Romanos 16, 17 y 18 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios bienes, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y esto ha pasado durante 2000 años, hermano.
¿Qué más hace el diablo? El diablo hace tropezar a otros, porque es el tentador. El diablo es experto en hacer que las personas tropiecen, busca tentarles, los seduce y hacen que tropiece y peque. Algunos cristianos por sus obras, actitudes, hacen que otros hermanos tropiecen. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay hermanos que son como el diablo, hacen tropezar, hacen caer a otros. Mateo 18:7 dice, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, el diablo hace tropezar a muchos, pero también usa al mundo para hacer tropezar a los hijos de Dios, pero también usa a algunos cristianos para hacer tropezar a sus hermanos. Y siempre ha tratado de hacer tropezar. El diablo es el tentador, hermano, y el que incita al cristiano a desobedecer a Dios y a pecar de una manera u otra, bajo engaño, pero también a veces en la iglesia del Señor hay hermanos que hacen tropezar a otros y tropiezos que son a veces hasta escandalosos. Mateo 4 del 1 al 3 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ya conocemos bastante la historia. Por ejemplo, incitó a David, pues, primera de Crónica 21:1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. ¿Y qué consecuencias trajo? Pues, asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Después trató de usar a Pedro. Mateo 16:23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Imagínense, un apóstol de Cristo estaba luchando para que Cristo, o buscando, tal vez no de mala intención, pero estuvo a punto o quería que Cristo no muriera por nuestros pecados. Estaríamos todos en nuestros delitos y pecados todavía, si Pedro hubiese tenido éxito, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Ok? Entonces, el diablo ha sido desobediente y pecador, hermanos. Ese es el punto que debemos entender. Y cuando el cristiano es desobediente y anda practicando el pecado, pues está actuando como su padre el diablo. El diablo se ha opuesto a Dios y todo aquel que quiere obedecer a Dios. El diablo peca desde el principio, no respeta la voluntad de Dios, sino que la manipula para sus propios intereses. Entonces, primera de Juan 3:8 dice que practica del pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el cristiano no debe ser desobediente y rebelde como lo ha sido el diablo y practicar el pecado. Cuando el cristiano practica el pecado, pasa a estar bajo la potestad del diablo. Entonces, el propósito, mis queridos hermanos, en la enseñanza es esa. Pues. El diablo siempre se ha opuesto a Dios, no le ha respetado ni ha respetado su voluntad. Él es pecador y quiere que los hijos de Dios también pequen. Pero es responsabilidad de todo cristiano no hacerse hijo del diablo, porque podemos nosotros mantenernos santos, limpios y sin mancha delante de Dios. Debemos evitar practicar el pecado, esforzándonos por vivir en santidad, esforzándonos por estar limpio y sin mancha ante Dios. Somos hijos de Dios y no del diablo. Entonces vivamos, actuemos, obremos como hijos de Dios y no actuemos como si fuésemos hijos del diablo. ¿Ok? Entonces ese es el propósito, para que nos animemos y nos ayudemos, pues, a que tenemos que revisarnos y comprender que como hijos de Dios debemos vivir y debemos actuar como tales y evitar todo aquello que nos identifique con Satanás. Bueno, hermanos, este era el estudio. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano Rogelio si nos puede ayudar con la oración, por favor. Con gusto, hermano.
Inclinemos nuestro rostro y agradezcamos las palabras que ha puesto el Señor en su boca y que lo podamos poner casi todas las cosas que ha dicho usted en práctica, porque a veces nos esmeramos demasiado al escuchar las palabras, pero después se nos diluyen en el tiempo, en el espacio. Por eso, muchas gracias, hermano, por su voluntad, por su abnegación a predicar la palabra y no desfallecer. Gracias por usted y su familia, gracias por todos estos mensajes que he podido recibir, no solo suyos, sino también de otros hermanos que me han ayudado a ser un poquito mejor de lo que era. Y así creo que iré escalando lugares para poder llegar a la vida eterna, porque creo que ese debería ser el ansia de cada uno de nosotros. Gracias, hermano, por todo lo que hace por la comunidad de cristianos. Gracias por su vida, por su familia. Gracias por los hermanos que están presentes y escuchando esta palabra, y también los que irán a escucharla, porque sabemos que siempre la buena semilla cae y da su fruto. Quizá a lo mejor no en el acto, pero siempre está dando fruto. Por eso muchas gracias, hermano, muchas gracias por este primer día de la semana que nos ayuda a pensar que lo que sigue va a ser siempre mejor, y el Señor está oyendo nuestras palabras y también nos da la esperanza de que cada día va a ser mejor, pero también nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra. Gracias, hermano, por todo, y la bendición sea para todos los hermanos que están en conexión en este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, gracias, hermano Rogelio. Hermano Hermes, ¿alguna visita en Facebook? Sí, hermanito. Hubo el hermano Arnulfo Cárdenas Tovar. Por hoy día hubieron poquitos, pero parece que se vinieron todos por acá. Así Bueno, que eso, hermanito querido. Mire, llegó la hermana Dora Márquez también, ahora en último momento, y el hermano Arnulfo puso un mensajito que dice: buenas tardes, hermano. Qué buena clase, excelente estudio, hermano. Amén, amén. Y la hermana Dora Márquez dice: amén, bendiciones, saludos. Esos son los mensajes que tengo hasta el momento, por ahora, por el día de hoy, aquí en Facebook Live. Hermano. bueno, gracias, hermano Ernest, y bueno, gracias a los hermanos que ahí nos acompañaron en Facebook, y también ustedes que están acá, hermanos, por apoyar y animarnos pues a compartir la palabra del Señor. Bien, ¿algún comentario, hermanos, que quieran agregar? ¿Alguna palabra que quieran compartir? Aló, hermano Mario, buenas tardes. Acá el hermano Jorge Bueno, Figueroa. Estoy en el buenas teléfono de mi tardes. esposa, por eso no estaba conmigo. Estamos cerca. Estamos cerca. Ah, Una consultita, una mayor explicación de lo que dice la palabra de Dios. Obviamente, el diablo, antes de que Jesús estuviese, tenía una forma de actuar distinta a cuando ya llega Jesús. Luego al diablo lo ata la palabra. Incluso cuando en Mateo 8:28, los endemoniados gadarenos, el diablo le dice a Jesús: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Tengo entendido, cuando lo dice así es porque ellos entendían que ya con la venida de Jesús y con la palabra iban a ser atados, ¿no es cierto? Entiendo que antes ellos actuaban libremente, entraban a los cuerpos y dominaban cuerpos, y ahora la palabra los ata. Solamente tientan, pero no pueden ir más allá de tentarlo. ¿Es así, hermanito? ¿O me pudiese dar un alcance más? sí, Se lo sí, agradecería. hermano. Sí, Cristo hizo una diferencia importante, hermano. O sea, lo primero que Cristo, si nosotros nos notamos en el antiguo pacto, a pesar de los versículos que leímos, que no son muchos, pareciera que no se habló mucho del diablo, pues como tal, pues de Satanás. Cristo viene y lo desenmascara, pues. Cristo lo presenta tal como es delante de todo el mundo. Ahora todo el mundo, hermano,
conoce a Satanás, sean de las falsas religiones, sean nosotros, todo el mundo habla y sabe quién es Satanás. O sea, en Cristo que vino, lo desenmascaró, pues, lo expuso públicamente. Y como usted dice, pues ahora la palabra ata al diablo. Hay cosas que la ata la palabra y hay otras que lo ata directamente Dios. O sea, lo que nos muestra la palabra es, por ejemplo, el diablo antes podía mover los gobiernos a perseguir los cristianos. Fue porque Dios se lo permitió. Pero en el Apocalipsis 20 vemos cómo Dios le ató en eso. Dice que un ángel bajó, lo encadenó, y lo arrojó al abismo para que no engañase a las naciones. Pero para no engañarse, ¿en qué sentido? En perseguir a los cristianos como lo hizo en el primer siglo. O sea, ¿por qué el diablo hoy en día no reúne a las naciones y convence a los gobiernos y trata de destruir a los cristianos? Porque Dios no se lo permite. O sea, de esa manera está atado. El evangelio hace que nuestra mente, que podamos nosotros tener conocimiento y podamos defendernos de los ataques del diablo. Y efectivamente yo creo que Dios le quitó esa potestad al diablo de poder entrar en los cuerpos de las personas, como también ya le quitó la potestad de poder entrar al cielo a acusarnos. O sea, el diablo, desde que vino Cristo, lo que hizo fue sufrir derrota tras derrota. Y a medida que va pasando el tiempo, el diablo va de mal en peor, pues, aunque él convenza a todo el mundo o a la mayoría del mundo a fallar, sin embargo, su derrota ya está declarada. Entonces, sí, hermano, en principio lo que usted está diciendo es así, pues. Yo creo que es básicamente que Dios le ha ido quitando ciertas cosas que él podía hacer antes. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muchas De gracias. nada. ¿Otra preguntita, hermanos, o algún comentario? Ahí está el hermano Waldo, ¿no? Estamos hoy de fiesta nacional. Hermano Hermes. No, lo estaba saludando el hermano Waldo ahí. Ah, ok, Pero, ok. pero muy bueno el tema, hermano. Yo le agradezco porque eh, hay que aprender del enemigo, justamente. A veces hay gente que considera que este tipo de temas, como el tema de analizar al diablo, analizar a Satanás, es un tema prácticamente tabú para las personas porque dicen que no quieren tener nada que ver con él. Ahora, yo creo que obviamente no queremos, nadie quiere tener nada que ver con el diablo, o sea, por lo menos los que estamos en nuestro sano juicio, sobre todo los que hemos sido bautizados en algún momento determinado y ya de un tiempo a esta parte ya luchamos todos los días por ser más obedientes a nuestro Señor. Entonces, pero también considero de que estos temas que usted ha tratado el día de hoy son necesarios para que aprendamos a conocer a nuestro adversario, ¿ya? Porque para que tengamos la idea de cómo él trabaja, cómo él obra, ¿ya? Y él obra de una manera, pero múltiple, o sea, cada día está obrando de una manera distinta. ¿Para qué? Para hacernos creer a todos nosotros de que cualquier cosa que se nos está ofreciendo de parte del mundo sea algo, digamos, agradable visualmente o a los oídos, que se escucha muy bonito y todo ese tipo de cosas. Pero usted sabe que, y todos sabemos aquí que podemos hacer de todo, pero no todo es conveniente para nosotros, ¿ya? Lo único más conveniente aquí es la palabra de Dios y la obediencia al Señor. Eso, hermano, ¿qué más podría decir? Que el diablo obra con una cantidad inmensa de secuaces. También tiene una cantidad inmensa y eso está reflejado en muchas partes, en gran parte de la Biblia también. Sí, Y ¿verdad? gracias, muchas gracias. De nada, hermano. Yo creo que hay que conocer el enemigo, hermano. Si uno quiere derrotar al enemigo, tiene que saber sus debilidades, sus artimañas, sus estrategias, cómo ataca, cómo hace. Y yo creo que sí hay que estudiarlo, pues, entendiendo que no depende de nosotros librarnos solamente de él, sino que también dependemos mucho de Dios. Pero tener esa confianza de que realmente Dios es más poderoso que el diablo, Cristo es más poderoso que el diablo y que ya lo ha descubierto, pues ya nosotros sabemos. Cuando nos vienen a murmurar, ya uno dice, ah, ya por aquí viene el diablo a hacerme caer, pues, porque ya uno con la palabra ha aprendido a conocer sus artimañas y su manera de actuar.
Hermano Waldo, ¿iba a decir algo, hermanito? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto verlo, hermano. Igual. El antídoto para esta enfermedad que es el diablo es Cristo. Si nosotros nos ponemos antídoto en el corazón, seguramente el diablo le va a ser muy difícil entrar en nuestra vida. Así que mientras más confiemos en la palabra del Señor, mientras más tiempo tengamos de estudiarla y de alimentarnos, seguramente vamos a ir creando una capa alrededor nuestro y el diablo no va a poder entrar. Así que muy linda lección, me agradó mucho y me agradó más volverlo a saber. Hacía poquito que no nos veíamos, ¿no es cierto? No sé, ya habían varias semanas, pues, pero bueno. Lo que pasa, hermano Mario, es que lo bueno viene en frascos chicos y de vez en cuando nomás. Bueno, así es, hermano. También dicen que el veneno también viene en frascos chiquitos. Ya, no empecemos con eso, ya empezó como la lección que usted estaba dando ya. Ah, ok. No, es una advertencia, o sea que uno tiene que advertir, pues. Muy bien, gracias, hermano, gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Hermano Antonio, bienvenido. Sí, ¿Cómo está? ¿me escuchan? Que Sí, estoy muy en un bien. centro comercial y no activo la cámara porque cuando la activo no alcanzo a oír lo que dicen, entonces tengo que apagarla y acercármelo al oído. Pero quería comentar, hermanos, gracias, muy buen tema y hasta hace poco que me han agregado por allí a un grupo. Me conecté unos minutitos tardes, pero son muy, pero muy alentadoras y excelentes las lecciones, hermanos. Solo quería compartir también un texto de 1 Juan 3:6. Ahí está la clave. Todo aquel que permanece en él, dice, no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. También me recuerda otros pasajes, hermano, de las Escrituras en 1 Juan 5:19. Todo aquel que ha sido engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y también Santiago 4:7, ¿verdad? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que tenemos muchos pasajes de las Escrituras que nos deben de alentar a nosotros los cristianos, y el diablo sabemos que el poder que tiene es suficiente para poder hacernos mucho daño. Y esto me recuerda la carta a los Corintios, en la segunda carta 2:11, ¿verdad? Para que Satanás no gane ventaja alguna, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, o sea, sí, no debemos de ignorar. Creo que el éxito, como lo hemos visto muchas veces en la guerra, ¿verdad? Es conocer al enemigo. No podemos decir que no podemos ignorarlo, ¿verdad? Sino que para que él no gane ventaja alguna sobre nosotros. Muchas gracias, hermano. De nada, de nada. Gracias por su comentario, hermano. Entonces, sí, efectivamente es así, hermano. Yo creo que lo mejor es conocerlo y conocer sus artimañas, porque nosotros estamos en una guerra, pues. Y esa guerra espiritual tenemos que también saber cómo defendernos. Y una manera de defendernos es eso, conociendo sus artimañas y cómo actúa para no dejarnos llegar. Y sí, como dijo el hermano Waldo, si tenemos a Cristo, su palabra morando en nuestro corazón, pues al diablo cada vez se le hará más difícil poder atacarnos, no. Se le hará más difícil hacernos caer, pues, porque atacarnos yo creo que siempre está buscando la manera de que caigamos. Eso, hermano, gracias. ¿Algún otro comentario? Las hermanas están hoy calladitas, no dicen nada. La hermana Amistad, que sepa que estoy acá para que no me acuse con mi señora que yo no vengo nunca. Muy bien. 1 Juan 4:1, hermano. No sé si lo había tocado delante hace un rato. Sí, me parece que sí. ¿Qué cosa, hermano? Juan capítulo 4, versículo 1. No sé si lo había tocado usted. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No lo había tocado. Es un trabajo que, claro, es un trabajo que tenemos que estar haciendo de forma permanente. Bueno, vamos a despedirnos. Cuídense. Que Dios les Gracias, bendiga. hermano Mario. Gracias por acompañarle, Gracias, hermano hermano, Jorge. por su tiempo.